cierto es que ahora tenemos una nota muy especial. Vamos a hablar con un argentino suelto en China. Se podría llamar esta película, pero no es una película, es la realidad. Un argentino que un día, cuando era muy chico, decidió estudiar mandarín, después fue becado, después se fue quedando y ahora es una celebridad en China. ¿Es así? ¿Estoy exagerando o no, Brian González? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes. Y acá nochecita, digamos, ¿y vos? Sí, la nochecita. Y acá estamos amaneciendo recién. Uy, gracias por levantarte. Bueno, no y contame un poquito, Brian, tenés una historia preciosa de que un día se te ocurrió estudiar mandarín. Hiciste un periplo que va de San Vicente a Pekín, ¿no? Sí, bueno, yo a los 15 años, saliendo de la escuela, de la nada se puede decir que se me ocurrió estudiar mandarín, chino. ¿De la nada realmente? ¿O te gustaba, qué sé yo, sí, alguna historieta, un cómic, algo, no? Nada, porque igualmente la mayoría de las historietas cómics son japonesas. Son japonesas, claro, estaba pensando cuando te lo estaba preguntando. Claro, yo en San Vicente el máximo contacto con la comunidad china, con el país chino, vendría a ser el supermercado chino. Claro. Así que... Bueno, pero tenías alguna amiga, o te gustaba cómo hablaba, el sonido, no sé, algo tiene que haber habido, nada. ¿no? Fue casualidad. Lo único que había visto era en la escuela que estudiábamos en geografía, que habíamos tenido el caso de China, del control del hijo único, por ejemplo, pero claro. Nada más. Así que eso no creo que haya sido razón suficiente para decirme a mí, estudiar chino, ¿no? No, seguro que no, pero recién nombraste el supermercado chino y ahí precisamente en ese supermercado empezaste a averiguar dónde estudiar. Claro, bueno, entonces yo tenía 15 años, le comento a mi mamá, quiero estudiar chino, y mi mamá, ¿dónde sé? Estudiar chino acá en Argentina, ¿no? Sobre todo desde San Vicente, que es un pueblito. Claro. ¿No? Y bueno, primero fue preguntando en el mercado chino, obviamente no le pudieron saber decir, y después se le ocurrió preguntar a la tintorería, pero en la tintorería eran japoneses, y le dijeron, pregunte a la embajada. Claro. Ahí le van a saber decir. Y bueno, mi mamá llamó a la embajada, le recomendaron 2 lugares y elegimos uno de ellos, que es el Instituto de Medicina Tradicional China y de Idioma y Cultura China. Y ahí estudiaste, te fue tan bien que te dieron una beca, te fuiste un año a estudiar, te fuiste a China a estudiar y pediste que te la renueven la beca y después decidiste quedarte. Claro, bueno, yo al principio estudié 5 meses, participé de un concurso, me fue muy bien, me dieron una beca, pero tenía 15 años, tenía que tener 18 para poder venir. Mira vos, ¿y entonces, claro, tuve que esperar, a los 18 ya podía ser alumno universitario, así que hicimos todos los trámites para poder venir, y a los 18 me vine. ¡Qué bárbaro! Después, al año, como me había gustado mucho, decidí extender la beca y se hizo posible. Y como era estudiar el idioma nada más, y yo quería hacer, bueno, tenía 19 años ya, ya quería hacer algo, bueno, quiero hacer una carrera, porque si no pensaba que claro, que era poco, digamos, para tu tiempo. Claro, sí, exacto. Entonces dije, me voy a meter en licenciatura. Y me metí en la licenciatura de filología, que es idioma y literatura. Sí, y después seguiste estudiando. Claro, y después dije, bueno, no es suficiente, y me metí en una maestría de Comercio Exterior y Economía. Bueno, la cuestión es que ahora sos un empresario, además de una celebridad. Bueno, se puede decir que sí. Yo, como digo, trabajo en la tele también, pero aplico lo que estudié en mi maestría de Comercio Exterior y tengo una pequeña empresa que se llama Green Channel, en la cual somos agentes de comercio exterior, que por ejemplo y bueno, vienen tours de mayoristas a comprar objetos y ustedes los guían, los ayudan y tratan de evitar que no les metan ninguna trampa. Exactamente, esa es una. Pero bueno, con el tema de la pandemia, eso ahora es todo virtual, la verdad que todo online, el contacto que se hace con nosotros, porque antiguamente obviamente estaba... Iban y se alojaban al lado de la fábrica, ¿no? Al lado de las fábricas o al lado de las ciudades al lado de la fábrica, de la feria, sí, claro, tal cual. Impresionante.
Y quiero saber, Brian, ¿qué es lo que haces en televisión? Porque te llamaron precisamente, vos tenés muchos seguidores, tenés 1.300.000 seguidores en Weibo. Sí, ahora un poquito más, 1.800.000. Ah, bueno. Sí. ¿Y cómo fue que te llamaron para trabajar en la tele? Bueno, en la tele fue así, yo estaba haciendo la maestría, en mi último año de la maestría, y me recomendaron, un amigo de la universidad me dice, mira, hay una productora que está buscando extranjeros que hablen bien chino, porque están haciendo un programa de extranjeros, de columnistas extranjeros, para hablar de actualidad, debate, y es tipo un talk show, que también tiene algo de... Y ahí fuiste, ¿no? Y ahí es donde metiste el tema de Hijitus y el poncho. Claro, eso sí, bueno, cuando fue, a ver, primero la primera ronda, la producción vino a la universidad, y les gustó mucho como hablaba y todo, entonces me dijeron, bueno, venite a la ronda grupal, digamos, ¿no? Y bueno, en ese momento me dijeron, tenés que preparar un tema, un superhéroe de tu país. Y yo dije, un superhéroe de mi país, y bueno, uno que desde Argentina y que la verdad desde chico veía Hijitus. Claro, uno que conocemos todos, como cuando uno dice vamos a cantar algo. Exacto, tal cual. Y así que dije, bueno, Hijitus, y les presenté Hijitus, que se lo presenté, bueno, es como nuestro Superman, pero bueno, es un chico chiquito, es un nene. Sí, lo conocemos, no nos vengas a explicar Hijitus a nosotros. No, exacto, sí, ¿para qué se los explico a ustedes si ya lo conocen? Claro. Pero bueno, ¿y cómo fue lo del poncho? Lo del poncho eso ya fue dentro del programa, ¿no? En el programa un día tiene una sección que es las diferencias culturales de los países, ¿no? Y bueno, y ahí hablamos de todo. Imagínate que es un programa que ya lleva 5 años, y bueno, en un episodio teníamos que hablar de la vestimenta tradicional. Y bueno, a mí se me ocurrió irme vestido con un poncho, con una bombacha de campo, con alpargatas, con boina, con camisa, y les encantó. ¡Qué bárbaro! Nunca antes se había visto en la tele de China. ¡Qué bárbaro! Ahora, Brian, te pregunto, ¿vos ahora qué edad tenés? Yo ahora tengo 29 años. 29 años. ¿Y estás solo en China o tu familia te siguió? No, estoy solo. ¿Estás solo? Mi familia está en Argentina. ¿Tu familia está en la Argentina y ya se acostumbró? O sea, cuando se podía viajabas. Claro, yo cuando podía viajé una vez al año, volvía, sí. Claro. Ahora te pregunto, Brian, en un momento dado China se transformó en el malo de la película con el COVID. ¿Cómo lo viviste vos desde adentro? Bueno, en mi situación con el COVID fue que yo salí de vacaciones, fue muy raro todo, ¿no? Yo salí de vacaciones el 24 de enero, que me fui a Europa de viaje, y justo fue cuando había explotado todo esto del COVID. Claro. Incluso me pasó que, por ejemplo, por el hecho de venir de China, en algunos hospedajes, o sea, hoteles o Airbnb, no me dejaban entrar, no me dejaban quedarme. Directamente eras como un infectado, como alguien que trae la peste. Claro, vos venís de China, no siquiera te dejaban pagar el alojamiento, ¿no? Mirá vos. Entonces, bueno, bueno, después conseguí otros y seguí. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba de viaje, empeoró mucho la cosa. Claro. Empeoró mucho acá en China. En su momento dije, bueno, ¿qué hago? Entonces estuve un mes en España, prácticamente varado. Sí. Y después la situación no mejoraba y dije, bueno, me voy a Argentina a esperar, buscar unos papeles y vuelvo a China. ¿Y? Lo que me sucedió fue que empezó Argentina y a la semana se empieza a cerrar Argentina. Entonces no podía salir de Argentina. Y eso me pasó hasta hace poco, porque acabo de volver a China. Ah, mira. Y ahora en este momento estoy en cuarentenado, estoy en los 14 días que se deben, claro, que uno se debe hacer cuarentena al llegar a China, ¿no? Seguro. Así igual me imagino que tuviste noticias de cómo ellos aislaron toda la ciudad donde empezó todo, los hospitales que los hacían como de la nada en muy poco tiempo, ¿no? Cosas que nos llaman mucho la atención, ¿no? Exacto, sobre todo Wuhan es la ciudad capital de la provincia de Hubei. Que Hubei, nuestro programa es de la televisora de Hubei, y yo había ido a Wuhan, no sé,
20, 30 veces en todo esto, desde que empecé a trabajar con Claro. él. Entonces, yo iba muchísimo a Wuhan y era una ciudad que conozco mucho, y un montón de cosas que se empezaron a hablar, que bueno, el chino se comió una sopa de murciélago. Exacto, que y todo eso que eran la verdad fantasías. es como que... Exacto, o sea, yo nunca, de las 30 veces que estuve en Wuhan, vi a alguien comer murciélago, para empezar. Claro, bueno, sí, lo mismo, yo me acuerdo, yo fui una sola vez a China de turismo, y también se hablaba de gente que comía perros, que comía, qué sé yo, otro tipo de animales, y no lo ves, salvo con la insistencia de algún turista que a lo mejor le pide algún plato especial, pero eso de los perros yo no lo vi. No sé, viste, ese tipo de cosas. Ahora, de todas maneras, en este momento también China se transformó en un país proveedor de vacunas. Exactamente. Sobre todo porque tiene 3 vacunas, las cuales todas en fase 3, y ya 2 de ellas ya están aprobadas incluso por China y por muchos países, ¿no? Claro. Entonces eso, ¿qué pasa? Como China pudo controlar sus brotes, el contagio, imagínate que yo en estos días, que desde que llegué me puse a ver cómo la cantidad de contagios en Shanghai, donde estoy en este momento, y en todo el país. El primer día había alrededor de 100 casos, Shanghai tenía 15. El segundo día China tenía 67 casos, Shanghai tenía 9. O sea, el tercer día Shanghai tiene 6, o sea, hubo un brote que empezó desde diciembre, que es el invierno de China, que es lógico que pase este tipo de cosas, porque obviamente no se está confinado todo el país. Entonces hubo rebrotes en ciertos lugares, y eso conllevó a que se autorice, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm. ¿Vos ya te diste la vacuna? En este momento, no, te la vas a dar dentro de poquito. Dicen que no es necesario, en el sentido de que, por ejemplo, es para personas que estén en contacto con posibles infectados, ¿no? Y para los extranjeros, por lo que he visto hasta el momento, los extranjeros no los han incluido en los programas de vacunación. Bueno, pero cuando puedas vacunarte, qué sé yo lo haría. Sí, obvio. Sí, la verdad que sí, porque para sacarme esto de la cabeza, ¿no? Para estar tranquilo. Y a mí lo que me pasó, por ejemplo, cuando yo llegué a China, en ese momento estaba la gripe porcina. Claro. En el 2009. Sí. Y en ese momento también China hizo sus vacunas, y como nosotros éramos estudiantes, nos las dio a nosotros también. Claro. Entonces te deseo que te puedas vacunar rápido. Ojalá así sacamos esto de encima, ¿no? Bueno, vos que sos una especie de embajador, damos tu nombre bien clarito, se llama Brian González y es un argentino que vive, él lo pronuncia maravilloso, Shanghai, ¿no? Claro, acá Shanghai. Está bien, ¿no? Vivís en una ciudad que es una especie de Nueva York oriental, maravillosa, bellísima, y nada, me encantó charlar con vos, querido Brian, conocerte. Bueno, muchísimas gracias, a mí también me ha gustado mucho. Bueno, y además te levantaste muy tempranito para nosotros, así que ahora descansa un ratito y nosotros te agradecemos muchísimo. Bueno, un placer. Chau, Sos muy amable, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Brian González, un argentino viviendo en China, una celebridad de la tele de China, pero es argentino y charló con nosotros aquí en Cara y Cruz.